vamos a ver después del receso. Vamos a ver transformadores. Me gustan más los transformadores que los motores, pero bueno, es lo que a mí me gusta, nada más. Simplemente como todos tenemos un gusto por algo, bueno, es la máquina que más me gusta. Así que bueno, era eso, les quería comentar eso. Respecto a los parciales, estoy corrigiendo así un popurrí de cada curso, vengo corrigiendo de todos, espero que para el fin de semana tener ya más o menos los 3 cursos, los quiero cargar a los 3 en conjunto, cargarlos, como los tomé en la misma semana, quiero poner las notas todos juntos. Así que puede ser que por fin de semana termine y a lo mejor a principios de la semana que viene en autogestión van a tener ahí cargado el resultado de su parcial. ¿Qué más me queda por comentar? Bueno, creo que no mucho más. ¿Arreglaron ya la fecha parcial para el práctico con Ingeniero Luna? Sí, profe, pero Sí, profe, después de las vacaciones. Bueno, ¿cómo andan con el práctico? ¿Andan bien con el práctico? No me contestan, ¿no me escucharon? Bien, pero las vacaciones es fundamental para aprovechar y practicar, porque si no morís. Bueno. Me parece bien. Y traten de, ojalá que todos pudieran aprobar directamente la materia, y obviamente es importante tener el práctico promocionado, pero quien no pueda aprobar el teórico, tener el práctico aprobado ya es una parte bastante importante al momento de rendir la materia. Así que, denle en bolilla. ¿Cómo es Agustina? Si hay recuperatorio, sí, hay un recuperatorio de uno de los parciales teóricos, hay un recuperatorio, se puede recuperar uno. Todas son con notas de 8 o más de 8. No obstante, supónganse que si sacaron 8, 7 y 7, 8, 7 y 6, bueno, ya va a quedar a mi consideración a fin de año, qué onda con la persona que se sacó esas notas. A lo mejor aprieto un poquito la tuerca en el coloquio y bueno, y le doy la posibilidad a esa persona de llegar. Ahora, si sacó 8, 2 y 2, ya como que no. Pero si bueno, tuvo 8 o 9 o 10 y qué sé yo, 2, 6, bueno, a lo mejor recuperamos uno para que en uno se saque una nota superior al 8 y el otro lo dejamos ahí abajo. Pero vuelvo a insistir, la condición oficial es que en los 3 parciales tiene que haber más de 8, con 8 o más de 8, y hay un recuperatorio. Eso es la condición oficial. Después, ya llegado fin de año, vemos cómo están las notas y queda mi criterio en función de, bueno, de la persona, del desempeño que ha tenido. Por eso cuando yo les digo que me abran las cámaras, que yo los vea, yo me voy acordando más o menos de los apellidos, de los nombres. Para mí eso es parte del concepto. Entonces, yo los veo que participan, que preguntan, que han asistido a las clases. Si bien obviamente que no es lo mismo en esto que cuando yo los tenía y los podía ver, donde era distinto. Pero bueno, miren, estamos en un curso de 150 personas más o menos ahí inscriptas, y hoy en esta reunión somos 38. Pero no hay obligación de participar. Pero vieron que siempre si uno participa está bueno. Bueno, no me voy a demorar más. No sé si tienen alguna cuestión para plantearme de algo de lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Quieren que revisemos algo? ¿Alguna duda? Si han estado releyéndolo. Antes de que comencemos con lo de hoy, lo charlamos. Y si no, voy a ir arrancando con lo que tengo previsto que veamos hoy. Hoy, en una primera etapa, vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con la excitación en lo que es específicamente los generadores, que son las máquinas que nosotros empezamos a estudiar. Una vez que veamos los distintos tipos de excitaciones, las curvas características que resultan de las máquinas que tienen esas excitaciones, vamos a estudiar el motor de corriente continua, cómo funciona el motor de corriente continua,
Y también vamos a ver las curvas características del motor de corriente continua. Y después un caso de aplicación que tuvo mucha difusión en su momento. Hoy día ya no, pues se lo ha reemplazado por las máquinas de corriente alterna, pero bueno, es un ejemplo bastante válido de, de una de las prestaciones generosas que tiene este tipo de máquinas con este tipo de corriente. Entonces, con eso, si podemos recorrer hoy todo eso, estaríamos cerrando lo que es máquinas de corriente continua. Por eso yo les decía que si hoy terminamos, no voy a empezar con máquinas de corriente alterna antes del receso, y yo los estaría ya liberando, por lo menos en lo que es la parte de mi horario teórico, para que, bueno, lo dediquen a otra cosa, a estudiar o a descansar, a lo que ustedes entiendan más conveniente, durante estas 2 semanas. Y nos estaríamos reencontrando el primer martes, luego del receso, para comenzar con las máquinas de corriente alterna y empezaríamos a ver el tema de transformadores. No sé, ¿hay alguna cuestión que me quieran preguntar sobre lo que hemos visto, sobre alguna cuestión de desarrollo, sobre lo que viene? No, profe, todo bien. Bueno, si no, voy a hacerles la presentación y vamos a empezar a charlar sobre lo que nos manda a ver esta noche. Ahí lo voy a poner a grabar, así ya se los cargo. Después, cuando termine la clase, se los dejo ahí grabado. Hoy quise. Entonces, nosotros hemos venido estudiando la máquina de corriente continua en su funcionamiento como generador. Y la clase pasada estuvimos hablando de un tema que es común tanto al funcionamiento de la máquina como generador o como motor, que fue la reacción de inducido. Cuando nosotros estuvimos analizando en la primera parte el funcionamiento de la máquina como generador, y la semana pasada, cuando estuvimos estudiando este fenómeno de la reacción de inducido, hemos estado hablando mucho del campo principal que se genera en la máquina de corriente continua. Ese campo principal, obviamente que va a ser producido por los polos de inducción que nosotros veíamos dentro de los aspectos constructivos que tiene la máquina de corriente continua. Esos polos de inducción estaban compuestos por un núcleo y un arrollamiento, y terminaban en una zapata polar, que esa zapata se adaptaba o seguía la forma del rotor. Y el espacio de aire que había entre la zapata y el rotor era lo que nosotros denominábamos interior. Entonces, estos polos principales en máquinas de potencia terminan siendo electroimanes, y son los que generan ese campo principal. En máquinas muy pequeñas podríamos encontrar a lo mejor que ese campo principal es producido por imanes permanentes. Nosotros en general en las máquinas que desarrollaron para la parte de fuerza motriz o lo que es generación de energía para una red eléctrica, teníamos electroimanes. Entonces, esos electroimanes necesitamos alimentarlos con corriente. Como ustedes vieron cuando veíamos los esquemas, había una bobina, esa corriente, esa alimentación de esa bobina, podía ser a través de una fuente exterior, que son los grupos que tenemos encuadrados, o el grupo que tenemos acá encuadrado, y lo llamamos con excitación independiente. Es decir, que mediante alguna fuente de corriente continua externa, nosotros producíamos la alimentación de esos electroimanes para generar ese campo principal de la máquina. Y después hay otro grupo, otra forma, que es la que se denomina autoexcitación, y es la que la propia máquina va a ser la encargada de generar ese campo principal. Y dependiendo de cómo se conectan esas bobinas de excitación con respecto al inducido, recuerden que el inducido, cuando nosotros nos referimos a él, es el rotor. Es el rotor que es por donde va a pasar la corriente de carga. La corriente, si es un generador, la corriente que está entregando a la red,
y si es un motor, la corriente que está consumiendo para poder entregar energía mecánica en el eje. Entonces, dependiendo de cómo se encuentren conectadas esas bobinas de excitación con respecto al inducido, si están en derivación, que es en paralelo, o en serie, o bien que hay una conexión compartida, una parte serie y otra parte de derivación, que es la denominada compuesta, o compound, según alguna bibliografía. Nosotros vamos a tener ahí otro grupo, otras formas de excitar a nuestra máquina de corriente continua. En este caso vamos a hablar de generadores. Para motores tiene la misma clasificación. Y esa excitación compuesta, por último, dependiendo de cómo esas bobinas se conecten entre sí, vamos a tener una que es adicional, otra que es diferencial. Ahora ya las vamos a ver a cada una de ellas. Pero bueno, estas son las distintas formas en las cuales nosotros podemos lograr generar el campo principal de la máquina de corriente continua. Y dependiendo de cada una de ellas, la respuesta que va a tener la máquina va a ser distinta. Nosotros esas respuestas las vamos a analizar a través de las curvas características exteriores para cada uno de los casos. Cuando estudiemos, ahora lo vamos a ver con los generadores, después lo vamos a ver con los motores. Cuando veamos transformadores, vamos a ver con los transformadores. Es decir, que cada una de las máquinas que nosotros vayamos estudiando, vamos a terminar después analizando una curva de este tipo. Es decir, una curva en donde veamos cómo es la respuesta de la máquina frente a las cargas, a las distintas cargas a las cuales va a quedar sometida. Siempre vamos a estar viendo esto. Entonces, ¿estamos claros qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que vamos a estar viendo esta noche? Profe, ¿esas curvas son las que da el fabricante o dependiendo del circuito que se arme? Esas curvas las va a dar el fabricante, porque va a depender de la característica justamente constructiva de la máquina. Bien, gracias. Son curvas que van a salir de ensayos. Es correcta la apreciación que estabas marcando. Veamos. Si son nominales, siempre vamos a estar refiriéndonos a valores. En este caso, vas a ver que va a haber valores que no van a ser los nominales, valores de carga cero hasta valores de carga máximo. En corriente continua a veces es difícil de hablar de valores nominales, sino que se habla de valores máximos, de tensión, de corriente y demás. Pero sí, básicamente cuando uno expresa las curvas, la va a estar refiriendo a esos valores, Mariano. No sé si a nominales, pero con este término, pero sí a valores máximos, de tensión máxima, de corriente máxima. Más hablamos de valores nominales ya cuando estemos en la parte de alterna. Ahí sí es más común hablar de valores nominales. Veamos nuestro primer grupo. Acá lo que tienen presentados es un esquema de los dos circuitos eléctricos que tiene la máquina de corriente continua. Nosotros estamos estudiando ahora lo que es el circuito de excitación, que es lo que tienen representado ahí en rojo. En rojo está representado el circuito de excitación. Este elemento que está acá es el bobinado de excitación, es el bobinado de los dos polos con los cuales nosotros generamos nuestro campo principal. Y después en el otro circuito tienen el circuito por donde circula la corriente del inducido, que es la corriente que va a estar pasando por el rotor. Fíjense que tenemos intercalados con el inducido, con el rotor, estas son las escobillas, tenemos intercalados los polos auxiliares de conmutación, que los estudiamos la semana pasada, que eran los que utilizábamos para producir o eliminar en la zona de conmutación el campo transversal, de manera de reducir la reacción de inducido. Decíamos que por los polos esos nosotros lo que hacíamos era hacer pasar la corriente del inducido. Bueno, ahí en ese esquema están representadas. Entonces, esta es la corriente de carga de la máquina y esta es la corriente de excitación de la máquina, donde va a haber un reóstato que me va a permitir regular ese campo principal de acuerdo al valor que yo le quiera dar. Este tipo de excitación tiene la desventaja de que necesita algún elemento externo para producir la excitación de la máquina.
Si por algún motivo yo me quedo sin esa fuente de alimentación externa, bueno, voy a tener un problema porque me quedo sin excitación de la máquina y la máquina así no puede funcionar. En general, se utilizan este sistema para alimentación de redes muy pequeñas o de muy baja potencia. No tiene una aplicación importante en lo que son redes, en lo que eran las redes de generación de energía eléctrica. Y en motores no se utiliza directamente. Las otras formas o el otro grupo tiene que ver con lo que es la autoexcitación. La primera que vamos a ver es la autoexcitación en derivación. Recuerden, cuando hablamos de autoexcitación estamos hablando de una forma de excitación que tiene la propia máquina. Es decir, la propia máquina va a generar los recursos necesarios para producir la excitación de esta máquina de corriente continua. Fíjense en rojo, ahí tienen representado el circuito correspondiente a la excitación de la máquina. En azul, lo que es la circulación de la corriente de carga, la corriente que va a pasar por el inducido del generador. Como ustedes pueden ver, todo el circuito de excitación, a través del reóstato, está pasando por las bobinas de excitación y está conectado en paralelo respecto al inducido. Por eso que nosotros la clasificamos o la denominamos a esta conexión en derivación. La forma que tiene de trabajar la autoexcitación es, en este caso, utilizando el magnetismo remanente que tienen los polos de inducción. Con ese magnetismo remanente, es decir, ese pequeño campo que se puede generar debido a lo que se hace es, cuando el generador comienza a moverse debido a un elemento externo, que es el que está moviendo el rotor, comienza a inducir una pequeña fuerza electromotriz y por ende a circular una pequeña corriente debido a esa inducción pequeña, debido al magnetismo remanente, y esa pequeña corriente parte se va a derivar a la excitación y parte comenzará a ser entregada a la red. Esa corriente que empieza a pasar por el circuito de excitación, a través a lo mejor de una regulación muy baja, va a ir aumentando a medida que el generador vaya tomando cada vez más velocidad, porque esta corriente se va a ir incrementando debido a que primero empieza por el pequeño campo de generación, después ya al circular corriente, que es parte de la generada, comienza a incrementarse su valor. De manera que yo puedo ir logrando tener una corriente de excitación de acuerdo a mis necesidades y la puedo regular de acuerdo a lo que a mí me interese regular el valor de la corriente de excitación. Siempre el valor de la corriente de excitación, fíjense, es muy bajo, del orden del 2% con respecto a la corriente que va a estar pasando por todo el generador. O sea que lo que genera, de la cantidad de corriente que la máquina genera, muy poca la toma para producir su excitación. Este sistema es ventajoso porque me permite regular la excitación de acuerdo a mis necesidades. Por lo tanto, yo puedo estar controlando los valores tanto de tensión de salida, en el caso de un generador, y ya van a ver en motores, la velocidad del motor, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, me permite tener un gran campo de regulación. El siguiente método es con la conexión ahora del bobinado de excitación, pero en serie con el inducido. Fíjense, acá está el bobinado de excitación y se encuentra en serie con el inducido. Quiere decir que la corriente que va a pasar por el bobinado de excitación es la misma corriente que va a pasar por el inducido. Es decir, al revés, la corriente del inducido es la misma que va a pasar por la excitación de la máquina. Entonces, necesariamente, para que esta máquina funcione, o mejor dicho, para que haya excitación, la máquina tiene que estar en carga. Eso es una desventaja. Y aparte,
Yo no puedo regular en este caso la excitación, porque recuerden, siempre decimos que la corriente de carga es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar la corriente de carga. La corriente de carga es la necesaria, es lo que me está solicitando la carga que tiene que estar circulando por la máquina. Entonces, no puedo, con este método, regular la excitación. El último es el compuesto. El compuesto es una combinación de los dos métodos anteriores, en donde, fíjense, esta es la parte del circuito con excitación conectada en serie, que va a estar siendo atravesada por la corriente del inducido, mientras que este es la parte del circuito de excitación conectado en derivación, en paralelo, con su correspondiente regulación. Si nosotros lo vemos eso de manera constructiva en el polo, fíjense, acá tienen representados los dos arrollamientos, tienen un arrollamiento y acá tienen el otro arrollamiento. Ustedes, independientemente de cómo están identificadas las letras, fíjense que pueden observar que el arrollamiento que está conectado en derivación es un arrollamiento que tiene una mayor cantidad de número de vueltas y va a tener, por ende, una sección más pequeña, porque la corriente que está atravesando ese arrollamiento es una corriente muy baja. Recuerden que recién hablábamos de un orden del 2% de la corriente de carga. Mientras que el arrollamiento que se conecta en serie tiene que ser de las mismas características que el arrollamiento del inducido, porque pasa toda la corriente del inducido. Entonces es un arrollamiento con menor cantidad de vueltas y sección más grande. Cada uno de esos arrollamientos genera un campo magnético. Dependiendo de cómo están conectados, esos campos magnéticos pueden estar en sentidos opuestos, como está graficado acá en este esquema, o podrían estar los dos en el mismo sentido. Si los dos están en sentidos opuestos, es una conexión compuesta diferencial. Si los dos tienen el mismo sentido, es una conexión compuesta adicional. El hecho de tener una conexión compuesta me va a tomar las ventajas de cada una de las otras dos conexiones, de la conexión derivación y de la conexión serie. O sea que es una conexión, podríamos decir, no sé si más evolucionada, pero sí más ventajosa que las anteriores, pero obviamente que, como ustedes pueden observar por las cuestiones de desarrollo constructivos, es un poco más compleja de desarrollar que las anteriores. Entonces, dependiendo de las necesidades y dependiendo de lo que se quiera lograr, es que se puede optar por una u otra de las formas de excitación. Ahora, una vez que vimos cómo están compuestos, ¿me han entendido hasta acá, chicos? Sí, profe. A este último, la compuesta, no hace falta para la retroalimentación que tenga carga, como si el de serie. No, porque tenemos una parte del circuito está conectado en derivación. Claro, Entonces, digamos, las desventajas de cada una también las perdés. Digamos, adquirís la ventaja y bien. Exactamente. Es como que, digamos, compensa este circuito, o sea, es más ventajoso porque toma las ventajas y compensa las desventajas de cada uno de los otros dos. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a ver las curvas de cada uno de estos circuitos. Estas curvas, como ustedes recién ahí lo manifestaban y lo estábamos charlando, son curvas que van a ser provistas por el fabricante de cada una de estas máquinas y muestran cómo es el funcionamiento de la máquina bajo distintas condiciones de carga. En donde les va a mostrar en un eje cómo es estamos hablando de generadores, por lo tanto, les va a estar mostrando cómo es la tensión de salida en función de la corriente de carga que nosotros le ponemos. Entonces, fíjense, ¿qué les dice? Que un generador con excitación independiente, a medida que nosotros le vamos aumentando la carga, se va a ir produciendo una caída de tensión. Y esto tiene que ver básicamente con esta ecuación que está acá. La tensión en bornes, que es esta que está representada en este punto,
es igual al valor de la fuerza electromotriz menos el producto de la corriente del inducido por la resistencia interna. La resistencia interna es constante porque es una cuestión constructiva de la máquina. E sub I es la que genera la máquina en una condición de funcionamiento, por eso pone con N constante e I constante. Entonces, este término, a medida que vaya creciendo la corriente del inducido, bueno, va a ir generando una mayor caída de tensión. Por eso es que se produce esta caída. La siguiente máquina, que es la máquina con excitación en paralelo, nos dice que también en esta máquina, a medida que vaya aumentando la corriente de carga, se va a ir produciendo una caída en la tensión de bornes, hasta llegar a un valor máximo de la corriente. Una vez que es superado ese valor máximo de la corriente de carga, la máquina va a entrar en falla y va a llegar a un valor determinado de corriente de cortocircuito. Y obviamente que cuando llegue ese valor de corriente de cortocircuito, la tensión es cero, porque la máquina está en falla. La otra curva es la correspondiente a una máquina con excitación serie, en donde ustedes recuerden que la excitación acá está siendo producida por la misma corriente de carga. Quiere decir que la excitación es totalmente variable, depende de la corriente de carga. Entonces, fíjense, con una pequeña corriente de carga va a tener un determinado valor, que va a ir aumentando ese valor de la tensión en bornes hasta alcanzar un valor máximo. Una vez que ese valor máximo es sobrepasado, bueno, la máquina va a entrar en falla hasta llegar a una corriente de cortocircuito, a una tensión cero. Entonces, fíjense, es extremadamente variable la tensión de salida de una máquina con excitación en serie. Y por último, acá están las curvas correspondientes a las máquinas con excitación compuesta, en donde está la máquina con excitación diferencial, es decir, que esos dos campos generados por la excitación en serie y en paralelo tienen distintos sentidos, por lo tanto se contrarrestan entre ellos. Y después tienen la máquina en donde los campos se suman. Y tenemos la máquina que denominamos adicional. Y si esos campos se compensan entre sí, que sean iguales, nosotros tenemos otra característica de funcionamiento, que es, para este caso, donde vemos que se mantiene prácticamente constante la tensión de salida con la corriente de carga, y ya para valores muy altos es donde se produce una caída de tensión ya importante de la máquina. Como ustedes pueden ver, es bastante interesante tener una máquina con una característica en lo que se refiere, porque esto, chicos, depende de la aplicación, y uno siempre a veces está inclinado a ver la aplicación con respecto a un generador que entrega energía eléctrica a una red eléctrica. Pero hay un montón de aplicaciones en las cuales que nos interesa a lo mejor tener otro tipo de características, y eso es lo que está representado en esta figura que está acá. Acá tienen distintos ejemplos que podemos utilizar con generadores con distintos tipos de excitaciones. Fíjense, la curva que tiene representada acá, la curva 1, es un generador compuesto diferencial. Recién veíamos que era bastante importante la caída de la tensión en bornes en función de la corriente de carga. Bueno, y acá les da un ejemplo en donde podríamos llegar a encontrar una máquina con una excitación de ese tipo. La 2, que es la de la generación serie, como recién les decía, es tan variable la tensión de salida que tiene con la carga que prácticamente no tiene una aplicación este tipo de máquina como generador, no encontramos una utilidad para esta forma de excitación. La curva 3, que es esta que tienen acá, es con un generador en derivación. Nosotros también veíamos que con el generador en derivación se producía una caída bastante importante de la tensión en bornes con la carga. Podría llegar a ser utilizada, acá dice, en redes no muy importantes, cuando no es tan grave que haya una caída de tensión
grande, o bien no es significativa la carga que puede tener esa red, por lo tanto la caída de tensión no afectaría a los elementos que están ahí conectados. La 4 es un generador con excitación independiente. Ya dijimos que, bueno, este tipo de máquinas, por su forma de excitación, en general son para bajas potencias, por lo tanto, una aplicación que tiene este tipo de generador podría ser lo que es los cargadores de batería. Y por último, la 5, que es una curva para un generador con excitación compuesta tipo adicional, que son las que han sido más utilizadas para lo que es la generación de energía eléctrica y en las redes de corriente continua, en donde nosotros podíamos, para la corriente de carga que íbamos a tener en la máquina, como es la que tienen marcada acá, para esta corriente de carga, tener una caída, no una caída, sino tener una tensión prácticamente igual a la tensión máxima de red que nosotros necesitamos generar. Entonces, este aumento en la tensión que iba a tener va siendo compensado y llegamos al punto de entrega de energía con la tensión que nosotros necesitamos vencer. Por eso que son las máquinas que quizás más se utilizaron. Entonces, estas son las características externas o las formas en las cuales esos distintos tipos de excitación que nosotros podemos construir una máquina de corriente continua, son las formas en las cuales nos van a responder. Es decir, dependiendo de las cargas que van a ir tomando, de las corrientes que necesitan entregar, la tensión en bornes que la máquina va a producir sobre esa red. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. ¿No? Bueno. No, profe. Veamos entonces ahora a esta máquina en su funcionamiento como motor. Si la máquina funciona ahora como motor, a diferencia del caso anterior, a esta máquina les vamos a estar entregando una corriente continua en las escobillas para que circule dentro del rotor una corriente que genere un campo, y ese campo, al interactuar con el campo principal, me produzca una determinada fuerza. Esa fuerza va a estar dada por B, que es la inducción media en el entrehierro, por L, que es la longitud activa del conductor, que si nosotros lo miráramos estaría hacia adentro de la pantalla, que está siendo influida por los polos, y su I, que es la corriente de la carga, la corriente del inducido. Entonces, esa fuerza, fíjense que B es constante, L es constante, e I es variable, va a depender de I. Y si nosotros obviamente después modificamos este valor de campo, también se va a producir una modificación. Entonces, lo que vamos a ir presentando acá es que la tensión aplicada sobre los bornes del motor es igual a la fuerza electromotriz más el producto de la corriente del inducido por la resistencia interna del inducido, de la máquina. Si nosotros despejamos la corriente, nos va a quedar que la corriente es igual a la diferencia entre la tensión aplicada menos la fuerza electromotriz sobre RI. Esto es interesante para lo que vamos a ver en el slide anterior. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza electromotriz está dada por una constante, que es K, por el flujo, el valor de este campo principal, por N, que N es la velocidad de la máquina. Si nosotros reemplazamos ahora el valor de E por K, por el flujo, por N, nos queda que la tensión en bornes de la máquina es igual, en bornes si es un generador, y la tensión aplicada si es un motor, la tensión es igual a K por el flujo por N, más menos la corriente por I. Esta es la ecuación general de la máquina de corriente continua. Y el más menos está para diferenciar si hablamos de un generador o si hablamos de un motor. ¿Ustedes me podrían identificar
¿Cuándo es más o cuándo es menos? ¿De qué estamos hablando? ¿Si es más o si es menos? De la energía, si entrega energía al ser un generador será positivo y si es motor consume, entonces sería menos, ¿no? O la corriente, digamos. O sea, el signo este, según vos, si es un Es dependiendo, es más, claro, y si es porque un si motor es es menos. sí, sí, Yo te voy a dar otra perspectiva de análisis. No le voy a Profe, decir cuándo es más y cuándo es menos. ¿qué Pero puede le doy ser? otra perspectiva de análisis. O imagínate esto. Si es un generador, pensemos en un generador. El generador, internamente, ¿qué es lo que produce? Digamos, en la corriente, panza del generador. En la panza del generador. una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz. Muy bien. Una fuerza electromotriz. Eso lo produce en la panza del generador. Pero esa fuerza electromotriz que produce en la panza, ahí adentro, la tiene que llevar hasta los bornes. Y recién dijimos que esta es tensión de bornes. ¿Qué pasa para llevar esa fuerza electromotriz hasta los bornes? Hay como un esfuerzo de la A misma. ver, hay una pérdida porque tengo una caída de tensión, hay un circuito eléctrico que yo tengo que estar recorriendo para llegar hasta los bornes. Sería ¿Me como que una explico? resistencia en los bornes. Sería. A ver, yo dentro de la máquina tengo una resistencia interna, que es esta RI que está acá. Entonces, esta corriente es la resultante de la carga, es la que está siendo generada en el generador, está siendo producida por el generador. Entonces, la fuerza electromotriz que yo produzco va a tener una caída, o sea, a ver, lo voy a preguntar a lo bestia. Si yo genero dentro del generador 100 en la panza, en los bornes, ¿tengo 100? No, No, claro. no. Tengo menos, Tiene menos por la caída y la resistencia. porque tengo una caída de tensión. Esa caída de tensión es este producto, la de la corriente por la resistencia interna. Entonces mi pregunta, si es un generador, ¿es más o es menos? Es menos. Menos. Porque Menos, sí. hay que restarle la corriente que nos da ahí, la caída esa, restarle a la caída que genera, digamos, y ahí nos daría A la la, caída. claro, la tensión en bornes va a ser igual a la fuerza electromotriz que genera internamente menos la caída de tensión. ¿No se relaciona, profe, con las curvas de recién, digamos, que iban en caída de Claro, tensión? por supuesto, claro que sí. Claro que sí, fíjense, en la primera curva vimos esa ecuación. O sea, si le aumenta la corriente de carga, iría disminuyendo cada vez más, digamos, acá. Exactamente, tal cual. Vieron, pasa que yo recién no me detuve en esa curva, en esa ecuación porque no la habíamos visto. Pero claro que está relacionado directamente. Es correcta su apreciación. Ahora, ustedes creo que ya entendieron, si es un generador, es menos. Obviamente me van a decir, si es un motor, es más. ¿Y por qué es más si es un motor? Porque está consumiendo la energía, digamos. Porque, ¿qué pasa? Yo al motor le tengo que entregar una determinada tensión en borne al motor para que produzca esta fuerza electromotriz y aparte venza estas pérdidas. Entonces, el motor va a producir una determinada fuerza electromotriz y va a compensar estas pérdidas que se van a producir como consecuencia de la circulación de la corriente de carga por el inducido. Por eso, esta es la ecuación general de la máquina de corriente continua, en donde tiene un más para cuando es motor y un menos para cuando es generador. Ahí sería como que esa tensión sería la tensión, si la vemos del lado del generador, sería la tensión que el generador tiene que tener o entregarle, digamos,
al motor, digamos, para que funcione. Depende Esta tensión, claro, esa. exactamente. Claro, depende de dónde uno se pare, puede cambiar esa ecuación, si uno es generador o es motor, digamos. Exactamente, por eso fue mi análisis de decir, siempre es más fácil de verla a veces desde el punto de vista del generador, porque yo lo que produzco adentro para llevarlo tengo una pérdida a los bornes, por eso al menos. Profe, Y en una el motor pregunta. también, yo entrego esto porque adentro tengo pérdidas, las tengo que compensar, por eso es más. Sí, O sea, el I por, digamos, la corriente por la resistencia, esa, digamos, en el caso del motor, que es más, esa I por RI sería lo adicional que vos le agregás para las pérdidas. claro, para compensar las pérdidas esas que se están produciendo. Claro, Que en definitiva, en definitiva, con esas no producís trabajo, lo que único que genera es calor. Bien, o sea que esa parte, digamos, de la fórmula es para, digamos, lo adicional que vos agregás para compensar las pérdidas. Exactamente. Por eso, acá vos fijate, vos vas a tener acá, si yo multiplico a estos términos por I, lo multiplico por I, te da que la potencia que yo entrego en bornes, que es para realizar un determinado trabajo, es igual a la potencia interna más o menos la potencia de pérdidas. Profe, ¿pero esas pérdidas son de trabajo o de calor? Que se genera para compensar. A ver, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de la potencia en el eje de la máquina. No lo tomemos al calor como trabajo también. El calor ese es una potencia de pérdida que se me va, no me produce, no lo puedo aprovechar en el eje. Sí, sí, por el giro del rotor, sí. O sea, si vos tenés, yo tengo que tiene que hacer un trabajo de tantos newton en el eje, no me lo va a hacer. O sea, porque, o sea, lo que yo me entrega, el trabajo que me realiza el motor es esta P sub B que está acá, esta potencia en bornes. ¿Se entiende? ¿No? No, sí, sí, se entiende perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué pierde, digamos, potencia el motor o por qué se genera el calor, digamos? Y bueno, se genera porque, a ver, los conductores no son perfectos, no son perfectos. Si yo tuviese un motor con un conductor perfecto que no tiene resistencia, vos sabés que todos los conductores tienen una determinada resistencia, por eso se produce una caída de tensión. Entonces, como el conductor no es perfecto, si yo tuviese un conductor perfecto, bueno, listo, no tendría estos problemas. Entonces, como los conductores no son perfectos y tienen una determinada resistencia, eso genera temperatura. Si vos ponés a trabajar cualquier máquina eléctrica y la tocas después de un determinado tiempo, ¿está o no está caliente? Sí. Sí, sí. Bueno, esa temperatura que se genera es por las pérdidas que se manifiestan como calor. La corriente al atravesar un conductor y ese conductor tiene una resistencia, bueno, genera temperatura. El problema es que en una máquina eléctrica yo no la aprovecho. Ahora, en una estufa que yo le pongo una resistencia, yo lo que quiero es generar calor. Ahí lo aprovecho porque quiero generar eso. En cambio, en un motor, yo lo que quiero es entregar energía mecánica en el eje, no generar calor. Entonces, el calor que yo genero como consecuencia es una pérdida, o sea, es algo que yo estoy consumiendo energía para generar ese calor, pero no lo aprovecho como energía mecánica. Eso es por la resistencia interna que tiene el motor, o sea, eso es generado por, como usted dice, el cable dentro del motor Por los sería conductores. la bobina, digamos. Exactamente. Todo, es eso, Diego. Es la resistencia interna que tienen las bobinas. Por eso ustedes, a ver, ¿qué opinan? Esta resistencia interna que tienen las bobinas, ¿cómo tiene que ser en el motor? ¿Tiene que ser alta o lo más baja posible? Y lo más baja posible para que sea directamente un cable, digamos, ideal, digamos. Para que tenga la menor cantidad de pérdidas posible el motor, porque si no, en vez de tener un motor, voy a tener una estufa.
Además, mientras más alta la resistencia, más la caída de tensión. Y peor. Aparte. Pero a ver, recuerden que siempre lo que nosotros priorizamos es que la máquina nuestra tenga el mayor rendimiento posible. ¿Qué quiere decir eso? Que de la potencia que yo le entrego a la máquina, lo que aprovecho sea lo más parecida posible. Si yo le entrego esta potencia eléctrica, trato que en su equivalente, la mecánica, sea prácticamente igual. Si yo tengo una máquina que pierde mucho calor, y bueno, van a ser muy distintas, entonces el rendimiento de mi máquina va a ser muy malo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Volviendo a esta ecuación que está acá, de la corriente, fíjense, en el instante de arranque, ustedes ya me dijeron que RI es muy pequeña. RI es muy pequeña. En el instante de arranque, ¿cuánto vale E? 0 o mínima. 0. En el instante de arranque la máquina está parada. Está detenida. Está bien, N, 0. N ¿cuánto vale cuando arranca en el instante de arranque? N ¿cuánto vale? Cero. Cero es la velocidad. 0. La velocidad vale 0. Por lo tanto, en el instante de arranque, E vale 0. O sea que en esta ecuación nos queda que en el instante de arranque la corriente es igual a U sobre RI. ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar con la corriente en ese instante? Y va a ser máxima, digamos. O se Va va a a ser elevar mucho. muy grande. Va a ser muy grande. O sea, en el instante de arranque, en estas máquinas, en estos motores, esa corriente que la vamos a llamar corriente de arranque, en ese transitorio, puede alcanzar valores entre las 10 a 30 veces el valor máximo de la corriente de la máquina. Lo cual eso es un problema. Es un problema. Y esto que tienen acá representado en estas ecuaciones. O sea, en el instante de arranque, la corriente es igual a U sobre RI. Entonces toma un valor muy alto. Muy alto. Ese valor de corriente tan alto que puede llegar a las 30 veces, y bueno, puede hacer saltar las protecciones, va a generar caídas de tensión muy importantes, va a aumentar pérdidas en los conductores. Entonces lo que se hace es intercalar un reóstato, es una resistencia variable, intercalarla, para que en el momento de arranque nosotros podamos controlar esa corriente, hacerla más pequeña. Y a medida que la máquina comienza a tomar velocidad, es decir, que ya empieza a aparecer el valor de la fuerza electromotriz, empieza a ser más grande, entonces la corriente empieza a disminuir. Entonces, a medida que vaya creciendo, yo puedo ir sacando parte del reóstato, hasta que en algún momento lo anulo y lo saco del circuito. Para eso, se construye un reóstato en escalones, que tiene esta concepción que tienen acá presentada en este gráfico de la izquierda, en donde fíjense, en este eje tienen representadas las velocidades y en este eje tienen representadas las corrientes. Acá en esta I sub n, teóricamente se está refiriendo a la corriente de trabajo, la corriente máxima de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se regula o se construye un reóstato para controlar la corriente entre un determinado valor. Acá, en este ejemplo que está ahí presentado, está 1,5 veces de ese valor de la corriente máxima. Podría llegar a ser 2 veces y media, dependiendo del criterio con el cual se construye ese reóstato. Entonces, fíjense, cuando nosotros en el circuito, acá está, fíjense, la excitación. Este es el reóstato de arranque, yo lo puedo regular.
y este es mi reóstato para controlar la corriente de excitación. Entonces, cuando la máquina arranca, yo al reóstato lo pongo en su máximo valor. Entonces, cuando la máquina arranca, como el reóstato intercalado yo lo calculé para que la corriente no supere, en este caso, 1,5 veces el valor máximo, bueno, arranca en ese máximo valor. A medida que la máquina va tomando velocidad y va creciendo el valor de la fuerza electromotriz, el valor de la corriente comienza a disminuir. Y cuando llega aproximadamente a un valor, como el que está acá, de 1,15 veces el valor de la corriente máxima, conmuto, es decir, le saco una parte del reóstato. Como le saco una parte del reóstato, la corriente vuelve a crecer. Y yo ya calculé que ese crecimiento, o esa parte del escalón que yo le saco, va a ser para que la corriente vuelva a crecer hasta nuevamente un valor de 1,5 veces el valor de la corriente. Como la máquina sigue aumentando su velocidad, la corriente sigue disminuyendo. Acá vuelvo a conmutar, vuelvo a sacar una parte del reóstato, y así lo sigo haciendo en los distintos escalones, hasta llegar a este último escalón, en donde ya lo conmuté totalmente al reóstato que yo había intercalado. Es decir, este reóstato que yo intercalé, ya lo conmuté totalmente y estará en una posición como la que está acá, en la M, en donde ya está totalmente conmutado el reóstato. ¿Está claro? Entonces, ¿sí o no? No me contestaron. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Eso es en cuanto al control de la corriente de arranque. En lo otro que nos vamos a detener es que si de la ecuación general de la máquina de corriente continua nosotros despejamos el valor de la velocidad, es decir, de esta ecuación que tienen acá, despejan n, estamos hablando de un motor. ¿Era el más o el menos en el motor? Más. Más. Nosotros de ahí despejamos n, vamos a llegar a esta ecuación, donde la velocidad es igual a la tensión en bornes aplicada al motor menos las caídas internas del motor sobre K por el flujo. Quiere decir que la velocidad que desarrolla el motor depende de la tensión aplicada, de la caída de tensión, de K y del flujo. Si yo me fijo sobre esos parámetros, sobre cuáles yo puedo intervenir en ese motor para poder regular la velocidad, si yo me fijo, sobre K es una constante, no puedo intervenir. La resistencia interna es un parámetro constructivo de la máquina, no puedo hacer nada. La corriente, ya dijimos, esta es la corriente de carga. Eso depende de la carga, no depende de mí. Tampoco puedo intervenir sobre la corriente. Pero sí puedo intervenir sobre la tensión aplicada en bornes y sí puedo intervenir sobre el flujo de excitación. Por eso veíamos que dependiendo de los distintos circuitos de excitación, yo pongo reóstatos para regular la excitación de la máquina. Entonces fíjense, yo modificando la tensión en bornes, puedo modificar la velocidad de la máquina. Y modificando el flujo, puedo modificar la velocidad de la máquina. Es decir, con un simple reóstato, yo puedo regular la velocidad de esta máquina. Y eso es una de las características realmente interesantes que tiene la máquina de corriente continua. Es muy sencillo, muy fácil regular la velocidad. Y eso es lo que tienen acá desarrollado en este esquema, en estos gráficos que están acá. Entonces fíjense, cómo nosotros podemos regular la velocidad desde 0 hasta una velocidad máxima. En una primera parte,
que es este tramo que tienen acá entre 0 y lo que nos denominamos NB, en donde nosotros vamos a mantener, siempre obviamente, esto es a corriente, es la corriente de la carga, corriente constante, yo no la puedo modificar esa, porque escapa a mí, eso es una cuestión de la carga. Entonces, vamos a suponer esa corriente constante. Entonces, en esta primera parte de regulación, yo mantengo el flujo constante y lo que hago es modificar la tensión aplicada en bornes. Entonces, vamos a suponer un motor que está detenido y sin tensión en bornes. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ese motor, ahora, lo que haga es tener el campo de excitación constante, quiere decir que va a ser el máximo campo, ahí es mi máximo campo de excitación que le puedo aplicar a la máquina, porque es el que le he aplicado. Entonces, le empiezo a aplicar tensión en los bornes. ¿Qué va a pasar con la máquina? Cuando yo le empiezo a aplicar tensión, la potencia empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque esa potencia es el producto de U por I. Y dijimos que tiene un determinado valor que depende de la carga. Y cuando ya le empiezo a aplicar tensión y empiezo a incrementar el valor de la tensión, ese valor de la potencia va a ir aumentando hasta llegar al máximo valor de tensión que yo puedo aplicar, que es en este punto. Por lo tanto, el motor va a ir tomando velocidad hasta llegar a la velocidad NB. Esa velocidad NB que se logra aplicando la máxima tensión y el máximo flujo de excitación de la máquina se denomina velocidad básica. Velocidad básica. En ese tramo, el momento se mantuvo constante, porque el momento depende del flujo. Y como el flujo se mantuvo constante, el momento se va a mantener constante. Ahora bien, si yo quiero que la máquina siga aumentando de velocidad, siga aumentando, ya no puedo aplicar más tensión, porque yo ya llegué a la tensión máxima. Entonces, la forma que tengo de seguir aumentando la velocidad es empezando a disminuir el valor del flujo. Si yo empiezo a bajar el valor del flujo, la velocidad va a seguir aumentando. Entonces, fíjense, si yo bajo, la potencia se va a mantener constante porque la tensión ya la mantengo constante y la corriente la mantengo constante. Pero como bajo el flujo, la velocidad sigue aumentando. Y como bajo el flujo, obviamente que el momento, como depende de él, también va a variar. No varía tan abruptamente como está acá en este gráfico, varía más atenuadamente, pero disminuye. Y yo lo voy a seguir bajando. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo bajar el flujo? ¿Lo puedo llevar a cero? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué no? Tendría una velocidad infinita, digamos. ¿Lo puedo llevar hasta que sea chiquitito, 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 sin que sea cero? Y si tenés el regulador, creo que sí. No. Si volvemos al circuito de excitación, a lo mejor le puedo contestar. Claro, te lo muestro. ¿Te lo dejo ahí? Y no, al mínimo no va a poder ser porque está el albobinado. A ver, si ustedes lo quieren mirar desde el punto de vista eléctrico, sí, yo lo podría bajar tanto como yo quisiera, hasta hacerlo muy pequeño, sí que sea cero. Pero la limitación no es eléctrica, la limitación es mecánica. Porque bajando la velocidad,
le va a ir bajando, perdón, la excitación, pero va a llegar a un determinado valor de velocidad, que los rodamientos, los rulemanes que tiene la máquina, no van a poder soportar la velocidad que desarrolla la máquina. Entonces, hay una limitante mecánica. Esa limitante mecánica es la que nosotros denominamos velocidad, es que se llega a la velocidad máxima. Esa velocidad máxima es entre 3 y 4 veces la velocidad básica. Cuando nosotros lleguemos a 3 o 4 veces la velocidad básica, ya esos rulemanes, esos rodamientos que tiene la máquina, no van a poder soportar mecánicamente la velocidad que desarrolla. Porque bueno, porque es lógico. A medida que la máquina va, esos rodamientos se están moviendo más, generan temperatura. Y a medida que generan más temperatura, más velocidad, más temperatura van a generar. Hasta que en algún momento van a colapsar. Entonces, la respuesta no es la limitante, no es una limitante eléctrica. Es una limitante mecánica. Que tiene que ver justamente con la velocidad que puede llegar a desarrollar la máquina. Eso es lo que nosotros marcamos como velocidad máxima, que es entre 3 y 4 veces el valor de la velocidad básica. ¿Está bien? Sí, profe, está claro. Y acá tienen presentados dos casos de regulación de velocidad por resistencias, tanto un caso A o un caso B, con resistencias, una en paralelo con el inducido y otra en paralelo con el bobinado de excitación en el campo. Lo que es cada uno de estos dos circuitos, básicamente lo que hacen es modificar. En un caso la tensión aplicada sobre la máquina, y en el otro caso modificar la excitación. Entonces, yo con estos dos reóstatos puedo regular la velocidad mediante dos formas distintas de conexionado de resistencias, utilizando el principio que vimos recién, modificando la tensión aplicada a través de una caída de tensión o modificando la excitación a través de la variación de la corriente de excitación. Son dos casos, dos circuitos en los cuales nosotros podemos modificar lo que recién estábamos estudiando en esta curva que presentamos recién. Y por último, yo me estaba adelantando demasiado. Ahora me quedan todas las curvas. Vamos a ver todas las curvas. En los motores tenemos 3 curvas características que analizamos para cada caso. Veamos el motor derivación. Vamos a seguir en el orden que veíamos antes en las otras máquinas: el motor derivación, motor serie y motor con excitación compuesta. En el motor derivación, la primera característica que presentamos es la que se denomina característica de velocidad, en donde se puede ver cómo varía la velocidad del motor con respecto a la corriente de carga, a la corriente del inducido. Entonces, ¿qué les dice? Que la velocidad del motor, fíjense, se mantiene prácticamente constante. Es la curva B que está acá. ¿Por qué? Porque esta curva B sale de compensarse entre la curva C y la curva A. La curva C es la propia caída de velocidad que el motor tendría con la carga, debido al esfuerzo que la propia carga está sometiendo, le está pidiendo sobre el eje. Mientras que la curva A es el aumento de velocidad que tendría el motor como consecuencia de la reacción de inducido. Entonces, se compensa el aumento de velocidad como consecuencia de la reacción de inducido, ya que, acuérdense que en la clase pasada decíamos que como consecuencia de la reacción de inducido se producía una disminución del flujo principal, por lo tanto un aumento de velocidad. Pero, como el motor va tomando más carga, esa carga hace que el motor trate de frenarse. Por lo tanto, se compensa. Y esta es una de las grandes características que tiene este motor, que por más que nosotros le aumentemos la carga, la velocidad se mantiene prácticamente constante. Es una muy buena cualidad de este motor. La otra característica es la característica par motor, en donde nos muestra cómo varía el par
en función de la corriente de carga. Ahí vemos que el crecimiento que tiene el par en función de la corriente de carga no es un crecimiento demasiado importante. Y es más, a medida que la corriente de carga va siendo mayor, el par va decreciendo hasta que en algún momento prácticamente se va a volver constante. Entonces, no presenta una característica par motor, este tipo de excitación demasiado favorable. Y la otra característica es la característica mecánica, que es bastante, digamos, parecida, o analiza algo bastante similar a lo que hacía la primer curva, donde nosotros vemos cómo la cupla varía en función de la velocidad. Prácticamente la velocidad se va a mantener constante con cualquier tipo de carga que nosotros le apliquemos al motor. O sea que es bastante buena esta característica de este motor. El motor serie, en cambio, como ahora la excitación depende de la corriente de carga, o sea que va a ser una excitación totalmente variable. Por lo tanto, la velocidad va a ser totalmente variable y va a depender de la corriente de carga. Y recién veíamos que si el flujo era muy bajo, la velocidad va a ser muy alta de la máquina. Y en cambio, si el flujo aumentaba, la velocidad disminuía. Bueno, eso da por resultado una curva como la que tienen ahí presentada. La velocidad varía enormemente en función de la corriente. Para corrientes muy bajas, la velocidad es muy alta. Inclusive, para corrientes muy pequeñas o con carga muy baja, la velocidad puede llegar a ser casi destructiva. Entonces, esta máquina, para poder funcionar, necesita funcionar con carga. No puede funcionar sin carga. O sea que no es una buena característica, la característica de velocidad que presenta un motor serie. En cambio, la característica par motor es muy buena, porque fíjense, a medida que va aumentando la corriente de carga, la cupla va creciendo de manera exponencial. Por lo tanto, para corrientes de carga no demasiado elevadas, se pueden lograr cuplas muy altas. Entonces, el motor serie está presentando una característica par motor bastante interesante, muy interesante. Y bueno, la característica mecánica, como está relacionando la cupla con la velocidad, también no es de las más favorables, debido a la variabilidad que va a tener, y que nosotros recién analizamos con respecto a la forma de excitación que tiene esta máquina y a cómo va a variar la velocidad. Por lo tanto, tampoco esta característica mecánica es demasiado buena. Por lo tanto, fíjense, del motor serie, del motor de derivación y del motor serie, vemos curvas que se van complementando, y eso es lo que termina realmente aprovechando la característica de conexión compuesta, en donde aprovecha las ventajas del motor serie, en donde presenta una característica de velocidad prácticamente constante, muy poca variación de velocidad con la corriente de carga. Entonces toma lo bueno que tiene de esta característica de velocidad del motor derivación. Con respecto al par motor, toma lo bueno de la característica de par motor del motor serie. Entonces presenta una curva con un crecimiento muy interesante de la cupla respecto a la corriente de carga. Y por último, en la característica mecánica, toma lo bueno de la característica mecánica del motor de derivación. Entonces, si bien no es totalmente constante como un motor de derivación, tiene una pequeña variación debido a la parte serie, pero tiene un crecimiento o tiene un comportamiento bastante constante con los distintos valores de carga. Entonces, las características velocidad, par motor y mecánica del motor compound o compuesto nos brinda o toma las ventajas o las presentaciones o las partes buenas de cada uno de las otras dos máquinas, tanto de la serie como de la derivación.
Y llegamos a nuestra última fila. ¿Cómo fuimos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Bien, porque se me están, voy perdiendo soldados en la batalla, ¿eh? Creo que éramos 44, 45 cuando arrancamos la clase, y ya tengo unos caídos. Somos 36. O sea, voy perdiendo. Si sigo un rato más, y vamos a quedarnos 7 u 8. Y bueno, ya ahí me animo a invitarlos a comer. Ya si éramos tanto como al principio, no. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cuál es la consecuencia de que aumente el par motor, digamos? O sea, No es ninguna consecuencia, es algo bueno. Que lo que yo tengo, yo a medida que aumenta la carga, yo necesito que aumente el par motor. El problema es que si me aumenta la carga y no me aumenta el par motor, voy a tener una limitación en la potencia que puedo entregar, entonces ya no puedo seguir moviendo esa carga. Entonces yo lo que busco es eso, que justamente me aumente el par motor. Bien, gracias, profe. Ten en cuenta esto. Si yo tengo una máquina que va aumentando el par motor, significa que a medida que yo le vaya agregando carga, va a responder y la máquina va a seguir funcionando. Si la máquina deja de aumentar el par motor, si yo le sigo agregando carga, y la máquina la voy a frenar hasta que en algún momento va a colapsar. No va a poder mover esa carga. ¿Está bien? Bien, profe. Bueno, esto que tienen acá presentado es un circuito que se utilizó mucho para hacer una regulación fina de la velocidad de un motor de corriente. Este grupo, que se denominó Ward-Leonard, consistía en un motor trifásico de corriente alterna, cuando en esa época no se podía regular con demasiada facilidad la corriente alterna. Entonces, lo seguíamos haciendo a través de las máquinas de corriente continua. Entonces consistía en un motor trifásico, un generador de corriente continua y un motor de corriente continua. Este motor era el que nosotros le regulábamos la velocidad. Este motor estaba conectado a lo mejor a una determinada carga a la cual nosotros necesitamos que le podamos regular la velocidad en un determinado valor y tenerlo ahí trabajando, o con esa velocidad o de acuerdo a lo que el sistema o el proceso me pidiera, ir variándole la velocidad. ¿En qué consistía? Bueno, en utilizar justamente eso que nosotros analizamos recién con esas dos curvas, o esas curvas que veíamos cómo regulábamos la velocidad, con la tensión aplicada en los bornes del motor y la regulación del campo de excitación. Entonces, este método consistía en un primer momento en tener una red de corriente continua, una red trifásica. Esa red trifásica alimentaba un motor trifásico que movía el eje de un generador de corriente continua. Tanto el generador como el motor de corriente continua, lo que tenían era una excitación a través, en este caso una excitación independiente a través de una fuente exterior. En el primer instante, cuando nosotros lanzábamos al motor, es decir, estaba el motor detenido y lo íbamos a empezar a llevar a una determinada velocidad, lo que se hacía era tener la regulación de la excitación del motor a pleno, es decir, en el máximo valor, mientras que la excitación del generador a través del reóstato 1, tenerla en cero, en nada. Entonces, en el primer instante, cuando nosotros con el motor trifásico movemos al generador, no se estaría generando ningún tipo de tensión en bornes porque no está excitado. Por lo tanto, el motor estaría detenido. Cuando comenzamos a través de R1 a excitar al generador, se va a comenzar a producir una determinada tensión en bornes. A ir aumentando la excitación, va a ir aumentando la tensión que ese generador va a producir, por lo tanto va a aumentar la tensión en bornes del motor, por lo tanto va a ir aumentando la velocidad del motor. Y de esa manera nosotros podíamos ir aumentando la excitación hasta llegar al valor de la tensión máxima que le podríamos aplicar al motor, y el motor ahí llegaría a la condición de la velocidad básica.
Si nosotros, para nuestro trabajo, con esa condición de velocidad era suficiente, o si hubiese sido en un anterior, habernos detenido en un anterior, estaríamos trabajando en ese punto. Si necesitamos, por nuestro proceso, tener una velocidad mayor a la velocidad básica, lo que se hace es comenzar a reducir la excitación a través del reóstato 2 del motor. Por lo tanto, el motor seguiría tomando velocidad hasta que lo posicionáramos en la velocidad que nosotros deseáramos de trabajo. Que podría llegar a ser en algún valor, el valor máximo que ya habíamos dicho que puede llegar a ser 3 a 4 veces el valor de la velocidad básica. Entonces, de esa manera, nosotros con este grupo podemos regular la velocidad de trabajo del motor desde una velocidad muy baja hasta una velocidad máxima. De manera muy sencilla, solamente regulando las excitaciones del generador y del motor. ¿Preguntas? No, profe, se entendió. No, profe. Muy bien. Con esto hemos terminado las máquinas de corriente continua. Para estudiar las máquinas de corriente continua no podría dedicarle el tiempo que quisiera. Bueno, hay mucho para estudiar. Estos son los aspectos principales que nosotros hemos ido repasando de las máquinas de corriente continua y son los aspectos que entendemos suficientes como para poder conocer, por lo menos, qué es una máquina de corriente continua, cómo es su funcionamiento. Y si alguna vez tuviésemos que seleccionar alguna de estas máquinas, por lo menos saber que dependiendo de las características constructivas que tienen cada una de ellas, nosotros vamos a tener respuestas distintas. Entonces, para lo que necesitemos, tenemos que tener cuidado en la selección de la máquina que corresponde, es decir, que se adapte a esa necesidad. Nos vamos a ver, si Dios quiere, cuando volvamos del receso. Estas próximas 2 semanas están ya liberados, así que pueden dedicar este tiempo a lo que ustedes entiendan más productivo. Espero que en esta andanada de parciales que deben estar cursando les vaya muy bien, tengan mucha suerte. Si van a rendir exámenes finales, que sea de la misma manera, que tengan mucha suerte, y quien tenga la posibilidad de descansar un poquito en el receso, descanse un poquito. Tiempo hay para todo, lo importante es poder distribuirlo de la mejor manera. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Escúchenme, la mejor manera de cuidarse es estando adentro y estudiando, no estando en ningún otro lado. Así que cuídense, aprovechen, estudien. ¿Está bien? Entonces, ahora se ha puesto muy frío, así que bueno. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Cuídense, profe. Gracias, profe. Cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.